Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a recapitular de manera muy rápida. Bueno, antes que nada, quisiera nada más aclarar dos puntos. Miren, ahorita en mi casa allá se inundó y pues bueno, tuve que salir de allá porque se me fue el internet, entonces tuve que buscar un lugar para poder dar la clase y pues me vine aquí a una oficina que pues tengo y medio improvisada. Les comento esto porque el internet aquí pues está un poquito, pues, no es muy estable este internet que tengo aquí, entonces, si me llega a desconectar o algo, pues ahora sí que una disculpa, no está en mis manos eso, ¿no? Pero pues bueno, ya me trasladé hasta acá para poder para que podamos tener la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí me dicen, no se escucha, no se ve bien, entonces ahí sí, híjole, pues no, pues son cosas que honestamente pues no están en mis manos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio ya como tal. Vamos a hacer, como les había yo mencionado, vamos a hacer vamos a recapitular de manera rápida qué fue lo que vimos la clase pasada o qué fue lo que se dio. Vimos la parte de ruido de cuantización y nos mostró un ejemplo de ruido de cuantización con espaciado de igual nivel. M niveles, ¿no? Sí. M que quería decir, o sea, cuántos números de niveles voy a tener con respecto a la muestra, ¿no? Ahorita voy a salir un momento rápido, nada más para mostrarlo. No, aquí no está. Sí, es aquí. Nada más voy a mostrar esto rápido. Se había deducido, que el ruido de cuantización como tal, no es que sea directamente proporcional, ni tampoco quiere decir que sea lineal. Simplemente retomando lo que habíamos visto el día lunes, corresponde a que si yo incremento el número de niveles, por ende, también se me va a incrementar la relación señal-ruido. Y de igual forma, lo que va a incrementar, pues, va a ser el ancho de banda. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más niveles yo le meta a la señal, o sea, entre más números de niveles yo quiera saber para la parte de cuantización, pues el ruido de cuantización pues va a crecer de manera significativa. Lo cual aquí ya lo vimos, o sea, si yo meto 2 niveles, pues la relación señal a ruido para el ruido de cuantización pues equivale a 11. Si yo meto 4, equivale a 17, si yo meto 8, equivale a 23 y así sucesivamente, ¿no? A llegar al máximo nivel que corresponde a 128. Un nivel de 128 me va a corresponder una relación señal a ruido aproximadamente de 47 dB, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa nada más esa relación o esa expresión. Incluso hasta lo dedujimos, ¿no? O sea, ya elaborando o ahora sí que haciendo uso de estas ecuaciones y sustituyendo, habíamos visto que para un nivel de cuantización de 128, pues la relación señal a ruido iba a ser, o el ruido de cuantización iba a ser de 47 dB, o sea, es demasiado el ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no podemos eliminarlo, como les había mencionado o les he estado diciendo, pues el ruido yo jamás lo voy a poder eliminar, debido a que pues forma parte de la naturaleza del propio ruido, porque ese es inherente al sistema. De hecho, incluso para transmitir necesitas del ruido. Y de igual forma, pues el ruido de cuantización o error de cuantización, como se le conozca, pues ya vimos que es prácticamente irruptible, ¿no? Ese jamás lo puedes eliminar. Por eso lo hecho de que pues a veces los escalones pues no conocen el nivel, a qué nivel se va a encontrar, ¿no? Bueno, aquí para eso vamos a hacer uso de lo que se conoce como cuantización no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habíamos visto que a manera
de que yo incremento el número de niveles, pues así de manera lineal va a ir incrementando también lo que viene siendo el ruido de cuantización, la relación señal a ruido, y pues por ende el ancho de banda. O sea, eso es muy evidente, o sea, eso es lineal. Conforme yo incremento el número de niveles, los otros dos van a ir creciendo, como lo mostré en la tabla y como se había estudiado desde anterior. Para el caso de la cuantización no lineal, simplemente aquí lo que se hace, pues vamos a tomar muestras de tamaño, bueno, con respecto a los pasos, a los steps que yo voy a dar, pues los voy a tomar todavía más pequeñas, o sea, las voy a reducir, por así decirlo, los pulsos los voy a reducir en tiempo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues esto es para que pues tengan obviamente menor número de pasos. Y pues esto se va a traducir, obviamente, pues a un número determinado de señales o de niveles, perdón. O sea, eso es obvio. Al mismo tiempo, da como resultado una relación señal a ruido o distorsión, pues mucho mejor para señales muy pequeñas, o señales débiles en el caso de la voz. Sin embargo, pues aquí pues, voy a empeorarlo para el caso de señales que tienen mucho mayor nivel o mucho mayor intensidad. Y eso es evidente porque pues las voy a incrementar, o sea, le voy a incrementar el ruido. Entonces aquí, para el proceso de cuantización, pues ahora va virtualmente, pues va a ser una especie de compresión de esa misma señal, que al mismo tiempo, pues va a estar conectada a un dispositivo en el extremo distante, que pues aquí va a realizar ese proceso inverso, ¿no? Si yo lo tengo comprimida en el receptor, pues lo que va a hacer, pues la va a agrandar, ¿no? La va a expandir de nuevo a un rango dinámico a como estaba de manera original. A este proceso de compresión-expansión, o sea, de un lado comprimes, pero del otro lado lo expandes para poder regresar a la señal original que tenía, se le conoce normalmente como compresión, expansión. Dicho en otras palabras, para poderlos juntar, para poder hacer una especie de acrónimo, se le conoce como compansión. Y lo que dice básicamente simplemente es que este proceso es de tipo no lineal, porque aquí lo que estás haciendo, pues mientras que de un lado estás comprimiendo, del otro lado estás expandiendo y viceversa. A lo mejor no queda muy claro. Muy bien. Vamos a verlo explicándolo con un ejemplo más a detalle. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de en qué consiste el proceso de la compresión-expansión. Pues las muestras de la señal de la entrada, como les había yo dicho, van a ser comprimidas en segmentos de tipo logarítmico. Después, cada segmento se cuantifica y cifra usando cuantización de tipo uniforme. A este proceso de compresión que es logarítmico, la compresión aumenta, mientras que las señales de la muestra, pues obviamente más grandes de la muestra se comprimen más que las señales más pequeñas de la muestra. Esto hace que el ruido de cuantización pues vaya a aumentar, mientras que la señal de muestra también lo va a hacer. Mientras que para un aumento de tipo logarítmico, en el ruido de cuantización, en el rango dinámico de esta señal se muestra de la entrada de la señal de guarda. Y pues este ruido pues va a ser constante en este rango de tipo dinámico, y a estos estándares generados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones se les va a conocer como ley A y ley mu. Para esto se van a utilizar dos sistemas positivos. Vamos a mostrar cómo es que trabaja ese tipo de compansión para la ley A, para una amplitud de señal positiva adoptada por la CECIT, que este es el Comité Consultivo de Telecomunicaciones Telegráficas, para sistemas de tipo PCM de 30 canales. Como la parte negativa, aquí vamos a asumir que tanto parte negativa como parte positiva son iguales, pues simplemente vamos a analizar la característica completa que consta de 16 pasos de cuantización, que nos van a dar un total de 256 pasos. Esto es muy simple. De hecho, de aquí salen los 256 pasos o los 256 niveles de cuantización, ya que del lado positivo
lo voy a tener de 0 a 127, ajá, el 0 también va a contar, en total van a ser 128. Mientras que para la parte negativa, pues va a ser lo mismo, de 0 hacia abajo hasta 127. Son 128, el lado positivo más el lado negativo, pues va a dar un igual de los famosos 256 pasos. Y de aquí, obviamente, como lo habíamos visto en las primeras clases, de aquí salían los 64 kbps que va a tener un canal de voz para la PC, pues un estándar que utilizan para un canal. De ahí pues se va, se va haciendo, se va duplicando, de ahí sale un canal de 128, de ahí sale un canal de 256, de 512, de 1020, de ahí parte, ¿no? Pero a medida que la pendiente de los segmentos adyacentes, aquí no voy a contar ni el 0 ni el 1, cambia con una relación 2 a 1. Los pasos del segmento 7, por ejemplo, van a cubrir el doble del rango de esa amplitud, ajá, con respecto a los pasos del segmento 6. Y pues bueno, es posible hacer esa relación de niveles de entrada haciendo el uso de una medición que aquí se conoce como DBM ceros. ¿De acuerdo? Esta medición, DBM ceros, se usa mucho para la parte de telefonía, para medir canales telefónicos. Son decibeles referidos, ajá, a watts sobre 0. Ajá. Esto se ve más a detalle en la parte de sistemas de radiocomunicación para hacer algunas comparativas con respecto a los niveles de medición con relación a potencia. Que aquí al mismo tiempo lo que nos va a permitir, o esa escala, me va a corresponder a un nivel de cuantización todavía más alto, o el máximo que voy a alcanzar, que pues aquí me va a representar a una señal de más 3 dBm 0, que corresponde al nivel más alto de cuantización, conocido como código pico, y que va a ser el de 128 volts positivos. Y obviamente los niveles de la señal más bajos corresponden a los código pico, pues obviamente bajos. Y pues aquí vamos a mostrar más adelante una tabla con esos rangos de niveles útiles. Y esto es más o menos así es como se comporta la comparación para la ley A. Esto que ven aquí es de este lado, en la parte, aquí donde lo estoy señalando con el mouse, corresponde a la parte superior. ¿De acuerdo? Este de acá, así aunque se ve todo feo a mano alzada, ajá, pero corresponde a la parte superior. Ahorita nada más voy a enfocarme al análisis de esta parte. Habíamos dicho que para la parte negativa, pues es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, estos son los niveles de cuantización que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Este es para la ley A, el tipo de cuantización que yo tengo para la comparación con valores de tipo positivo. Simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dependiendo del número de pasos o de niveles de cuantización que yo voy a tener, pues voy a ir aumentando de manera logarítmica. Ajá. Y lo voy a hacer en orden de 16 pasos. Ajá. De tal forma que conforme voy a ir haciendo el aumento de 16, 32, 48, 64, 80, 96, así hasta alcanzar, que jamás lo voy a alcanzar, es obvio, ¿no? Es un intervalo de tipo cerrado, pero de manera ideal sí voy a alcanzar el máximo nivel, ajá, de decisión de los 128, de los 128 volts. ¿De acuerdo? Así es como se maneja para el caso de la ley A. Conforme yo voy a meter, aumento los niveles, o aumento los pasos, o los niveles de cuantización, pues son los niveles que yo voy a alcanzar para la ley A. En este caso, en esta ley, pues es la que más se usa. De hecho, casi la mayoría de los estándares, sobre todo para telefonía, que es para lo que más se usa, pues se usa mucho la ley A, mientras que para el caso de la ley MU, que es usada principalmente solo en Estados Unidos y Canadá, pues la forma de ambas curvas pues son muy similares, sin embargo, pues están codificadas de diferente forma. En este caso, esta característica en el caso de las comunicaciones por satélite, Intelsat sobre todo lo utilizó mucho en los años 90 y 2000, para sus canales de telefonía satelital, usaba canales únicos por portadoras que iban
a un segmento que solamente iban a 8 pasos, o sea, no iba a 16, sobre todo para poder comprimirlos y así poder optimizar el uso del recurso. Yo, en ese caso, pues lo más seguro es que consuma mayor ancho de banda de satélite y por ende mucho mayor potencia. Entonces aquí pues hicieron una especie de cambio en este tipo de algoritmo y pues solamente lo redujeron a la mitad. Dice, ¿sabes qué? En vez de irte a 128, vete a 64 nada más. Y en vez de usar 8, en vez de usar 16, solamente vete a 8, ¿no? Lo redujeron solo a la mitad. Y pues aquí tenemos los valores de cuantización propios que se usan para la ley A, que va a partir, o sea, si ustedes lo empiezan a desglosar, de los niveles desde menos 60 hasta más 3 dB, que es el valor código pico que voy a encontrar, como lo había mostrado en esta imagen, en esta slide, hasta cuánto es lo más que alcanza la ley A. O sea, el valor ya de potencia, pues lo voy a tener a más 3 dB. En el caso de 124, pues lo voy a tener a 2 dB, y así sucesivamente. O sea, cuánta energía voy a requerir para poder hacer este valor de cuantización o de compasión para poder, para que no tenga distorsión a la entrada de mi receptor. O sea, ya cuando viajen los canales de voz, en este caso, pues no pueda tener esa distorsión. O sea, para que todavía no me afecte ni tanto el ruido de cuantización, pero al mismo tiempo no me afecte el número de pasos que yo le estoy metiendo a las señales. Y esto que les acabo de mostrar, o sea, esta gráfica, o sea, que tenemos de este lado, ¿de acuerdo? Pues simplemente ya viene graficado de estas dos, de la ley A, de la ley New, que usan en Estados Unidos. Si se fijan, son casi muy similares. Ustedes a esas gráficas, a esas fórmulas, pues tiene que dar algo para a esto que tenemos aquí. También en el libro de página 84, que es las características de la compasión. El resumen, obviamente, yo lo saqué de la bibliografía de Intelsat, pero eso es para hacerlo un poco más dinámico. Sin embargo, aquí también están las fórmulas y qué pasa cuando empiezas a sustituir tanto el valor de A como el valor de mu, cómo poco a poco empiezas a hacer la compasión, cómo empiezas a alejarte. O sea, si le das un valor más grande, en el caso de la ley mu, empiezas a expandirte. Pero obviamente si le das un valor más pequeño, pues obviamente empiezas a comprimirte. De igual forma va a ocurrir, esto es a la salida, en la ley A. O sea, si yo le incremento el valor, bueno, aquí es diferente, es de 100, pues obviamente yo me voy a expandir. Pero si yo le empiezo a hacer el valor cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente me voy a comprimir. Y así es como lo manejamos con respecto a lo que tenemos con lo que viene siendo la compasión. Que estas dos leyes son las que se usan para la parte de telefonía. ¿De acuerdo? Ya ahorita para concluir, pues simplemente tenemos ahí un problema que se conoce como aliasing. Aquí simplemente el aliasing, ¿qué es lo que pasa? Pues tú entras con una frecuencia, con determinada frecuencia, normalmente siempre es una frecuencia muy alta en la parte del codificador, y pues a la salida lo que sucede pues es que esa frecuencia pues se va a correr. No quiere decir esto que es como la sincronización, o sea, no quiere decir que te vas a correr en frecuencia, sino simplemente si entras con un determinado valor de frecuencia, seguramente a la salida, pues ya vas a estar distorsionado, ¿no? Entonces, si tú estás entrando, por ejemplo, con 4 kilohertz, pues a la salida puedes entrar con otro valor diferente a eso, y lo cual se pudiera ver de la siguiente forma. Aquí ya tengo una señal cuantizada, una señal a 4 kilohertz, que esa va a ser su frecuencia. Y bueno, aquí yo la ejemplifico a 50, ¿no? Pero aquí simplemente lo que hice fue incrementarle la frecuencia, y pues ¿qué fue lo que pasó? Pues que ya me la distorsionó totalmente. ¿De acuerdo? Ahorita de momento, dado que el internet ya se me está desconectando, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta el momento aquí, para que la siguiente clase ya podamos avanzar con la parte de las alternativas de codificación. En esto aquí ya lo que acabamos de ver va a corresponder a la última parte del proceso de
de conversión analógico-digital. Ya vimos lo que fue el muestreo, que corresponde al número de muestras tomadas en cierto intervalo de tiempo para poder hacer una reconstrucción de mi señal. Ya vimos lo que corresponde al proceso de cuantización, el cual quiere decir qué niveles va a tener la señal, ¿de acuerdo? O sea, cómo es que va a estar definida. Y al mismo tiempo vimos los problemas, los cuales corresponden al momento ya que voy a hacer la cuantización, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿O qué es lo último que vamos a ver en esta parte? Pues ya vamos a entrar a la parte de codificación. ¿Cómo es que se va a codificar? Pues se hace mediante algunas técnicas que se conoce modulación por codificación de pulso, que pues la mayoría de estos dan como resultado ya ahora sí las velocidades que voy a tener el data rate, que van a estar muy por debajo de los 64 kbps, que como lo habíamos visto corresponde a un canal de voz y por lo tanto pues se conoce comúnmente como codificadores de baja velocidad. Y un ejemplo propio de ello corresponde a la modulación de tipo delta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe, por el... No. No, vamos bien, profe. Excelente. Pues bien, vamos a hacer una recapitulación de manera rápida otra vez para ver en qué consiste, por si no quedó claro. Pues simplemente, ¿qué es lo que habíamos dicho, no? O sea, del proceso de cuantización, o sea, a la hora de hacer la medición de la relación señal-ruido, pues nos dimos cuenta que eso es lineal. O sea, a manera que yo meto m niveles de cuantización, el ruido de cuantización pues va a incrementarse al igual que el ancho de banda, lo cual no me sirve. Pero como lo habíamos dicho, o sea, ese es inherente, o sea, desafortunadamente lo voy a tener. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? ¿O cómo voy a poder por lo menos mejorar la calidad de la señal? Bueno, pues voy a tener algo que se conoce como cuantización no lineal. De un lado, como lo habíamos visto, a medida que aumentan los niveles, pues crece el ruido de cuantización. Eso es lineal. Para el caso de la cuantización no lineal, como su mismo nombre lo indica, pues bueno, pues aquí voy a incrementar el número de pasos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues de alguna forma tendría que yo disminuir ese ruido de cuantización. ¿De acuerdo? Pues ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener que expandir la señal a la entrada. Y cuando me llegue a la salida de mi transmisor, del lado del receptor, pues voy a tener que comprimirla. A eso se le conoce como compansión o compresión, expansión. De ahí viene el acrónimo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a expandirla y ahí voy a comprimirla al mismo tiempo. Hagan de cuenta que es como, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero ahora sí que como diría Cricri, ¿no? Había en la fuente, había un chorrito, ¿no? Se hacía grandote, se hacía chiquito. Hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Es muy bueno, para el caso de señales pequeñas, dado que aquí las voy a amplificar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa con señales grandes? Bueno, pues aquí viene un verdadero problema, puesto que también les voy a aumentar el ruido. Y se van a aumentar de manera logarítmica, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues simplemente pues voy a tener que hacer uso de cómo es que se comporta para poderlo determinar de manera matemática y al mismo tiempo ya poder determinar en qué valor o en qué pasos de la cuantización yo puedo meter mis canales de voz. Como les había yo dicho, o sea, esta señal solamente la voy a analizar en la parte positiva, dado que en la parte negativa, pues el comportamiento es exactamente igual. No tiene mucho caso. ¿De acuerdo? El caso aquí, o el análisis, pues son para 30 canales de voz, que es lo más que puede aguantar en ese análisis. ¿De acuerdo? Y va a constar, como les había yo dicho, de 16 pasos de cuantización en cada nivel, de tal forma que yo cuando me dé cuenta voy a alcanzar 256 pasos, partiendo desde, como les había yo dicho, de la parte positiva, el 0 cuenta, hasta los 127 volts. Entonces voy a tener 128 de un lado, 128 del otro, haciendo esa suma, pues me va a dar que voy a tener ahora sí los 256 pasos, ¿no? De ahí sale, ahorita me voy a regresar de manera rápida, voy a echar un poco hacia atrás,
¿Se acuerdan de bueno, ¿se acuerdan de esta fórmula? Aquí, ahora sí ya hace sentido, ¿no? Dice aquí, para la transmisión de un canal de voz, empleamos 256 niveles de cuantización, ¿de acuerdo? Ahora sí ya sabemos de dónde sale esto. Al hacerlo, el logaritmo vulgar base 2 de este valor, me sale que voy a hacerlo a 8 bits, ¿de acuerdo? Por lo que la tasa de bits queda, ahora sí, el data rate para un canal de voz en PSTN, y obviamente sale para datos, o sea, no nada más es, pero de ahí viene ese estándar, pues simplemente tengo esos 8 bits por las 8000 muestras por segundo que yo tengo del teorema de Nyquist, y me va a dar ahora sí como resultado los 64 kbps de un canal de voz, ¿de acuerdo? Fácil, ¿no? De ahí, ahora sí ya nos hace más sentido. De ahí vienen esos 256 pasos. Pero, a medida que esta pendiente, se incrementa, nos va a cambiar la relación de 2 a 1. O sea, si yo avanzo 1, pues 2 veces se va a incrementar, a eso se refiere. Por lo que aquí dice que, pues por eso dice que va a cubrir el doble de su rango de amplitud de la señal con respecto al segmento 6. Y pues aquí es posible hacer ese tipo de relaciones, haciendo ahora sí mediciones propias de telecomunicaciones que se conoce como DBM0. Si quieren pueden buscarlo en internet para ondear qué significa esa medición, pero esta normalmente se usa para telefonía, ¿de acuerdo? Que corresponde, como les había dicho, a un nivel de cuantización alto alcanzado. El nivel de esta señal más alta permitida, pues el máximo que vas a tener en DBM0 va a ser de 3 dB, que corresponde obviamente al nivel de cuantización de 128. Mientras que para los niveles más bajos, pues les va a corresponder los niveles pico obviamente bajos. Antes de pasar a la tabla, donde se puede ver esa relación de los niveles de cuantización con respecto a los de BM0, pues nos damos cuenta que conforme vas incrementando, tú incrementas en una unidad de amplitud, 16 dB, y así sucesivamente hasta que llegas aquí, vas a incrementar. Ahora sí, vas a aumentar el doble. 2, 4, 8, 16, 32, hasta alcanzar 16 pasos o niveles de cuantización a una amplitud de 64 unidades. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahí simplemente es lo que me está diciendo ahí, es los niveles máximos de compansión que yo voy a poder alcanzar para la cuantización no lineal. De tal forma, que bueno, pues aquí ya lo tengo ya ejemplificado, o sea, ya estos están asociados, lo que se conoce como ley A, como les había dicho, es la que más se usa, sobre todo en telefonía. Para los que se vayan a dedicar a la telefonía, pues ahí van a ver este tipo de leyes, ¿de acuerdo? En México, si ustedes me van a hacer la pregunta, bueno, ¿y nosotros en qué estamos? Bueno, nosotros trabajamos con la norma, con la ley A, ¿de acuerdo? Ese es el estándar que nosotros tenemos. Y la característica, como en el caso de las comunicaciones por satélite, pues aquí no se pudo o no pudimos hacerlo de esta forma, o sea, no pudimos alcanzar los máximos niveles, puesto que esto implicaría mayor energía y mayor ancho de banda en el transponder, lo cual en satélite no es posible, ya que estamos limitados tanto en ancho de banda como en potencia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, Intelsat, que es el líder mundial en comunicaciones por satélite, dijo, ¿saben qué? Pues yo voy a hacer mi propio estándar, ¿sabes qué? Córtalo a la mitad. Obviamente está basado en la ley A. Y dice, bueno, si en vez de tomar 128 niveles de cuantización, pues vete a la mitad, ¿no? Simplemente toma 128 pasos de niveles de cuantización. Y pues si te vas a 128 pasos, a 16 pasos, no. ¿Sabes qué? Bájate a la mitad. Vete de 16, pues bájate a 8. Y ya, eso es todo lo que hizo para poder reducir el consumo de recursos en un satélite. Y ya viéndolo ahora sí, o sea, esta gráfica, o digo más bien, perdón, esta tabla que tenemos aquí, pues lo único que me está diciendo, pues es cuántos niveles
de cuantización voy a tener, pero al mismo tiempo, ¿cuántos dBs le voy a asignar para esa señal? O esos niveles de cuantización, mejor dicho. Ajá. Si yo me pudiera ir a la parte negativa, pues daría que pues voy a necesitar, si yo pudiera empezar a partir de código pico de 2, pues voy a necesitar menos 55 dBm ceros. Y si empiezo a hacer el incremento, pues se darán cuenta que esto va a ir incrementando la potencia gradualmente, ¿de acuerdo? De aquí pasas a 25, a 15, así sucesivamente, hasta que llegas al valor máximo de 127 o 128, que es la manera ideal, que obviamente nunca los vamos a alcanzar. Ya cuando llegas a la parte superior de aquí, pues se dice que vas a necesitar un nivel de potencia de 3 dBm ceros. ¿De acuerdo? Las leyes de codificación para la comprensión para Estados Unidos, pues es la ley mu, donde mu equivale a 255, ¿de acuerdo? Para la ley A, pues el valor se mantiene constante, que es igual a 87.6, ¿de acuerdo? Y como les había yo mostrado, aquí ya nada más pues se van sustituyendo los valores, aquí no hace falta graficarlo, o si tienen el interés, pues ahora sí que siéntanse con la libertad, ya les di las fórmulas, y grafíquenlo, y dense cuenta cómo poco a poco, conforme empiezan a aumentar el nivel, pues la señal se empieza a expandir, y conforme obviamente el nivel empieza a reducirse, pues esa señal otra vez, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a volver de manera lineal, o sea, de cuenta, por eso se refiere a la comprensión. O sea, yo la estiro, y si le bajo el nivel, lo que va a pasar, pues la voy a comprimir, la voy a aplastar, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Más claro que ni el agua, ¿no? Y pues ya simplemente, como lo marca el temario, pues menciono el aliasing, el cual pues el incremento voy a tener una señal que está transmitiendo a cierto número de frecuencia, o a cierta frecuencia, mejor dicho, y pues a la salida de ese equipo o del receptor, pues va a ocurrir un problema por ahí que lo que va a hacer es que pues me la va a distorsionar, o sea, le va a cambiar un poco la frecuencia, y eso es muy propio por los equipos, o sea, los equipos me van a meter un poco al aliasing, pero bueno, pues este es despreciativo, ¿por qué? Pues porque simplemente le voy a meter un filtro, y con eso voy a hacer una corrección, y se acabó el problema. Pero vale la pena mencionarlo porque pues ahí nos damos cuenta que si una señal entra cierta y sale a otra, pues lo que hace pues simplemente, pues, me la va a distorsionar. ¿De acuerdo? Jasbel, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Y ahora sí, como les había mencionado, otra vez, ya vimos cuánto es el número de muestras que vamos a requerir para hacer nuestra digitalización. Ya lo sabemos. A ver, díganme alguien, ¿cuánto es el número de muestras que vamos a necesitar? ¿Qué dice el teorema de Nyquist? 8.000 muestras. 8.000. No me lo pregunten, afírmenlo, díganlo bien, afírmenlo. Se necesitan 8.000 muestras. Exactamente, 8.000 muestras. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos, de ahí viene. Posteriormente, ¿qué pasamos? Pasamos al proceso de cuantización. A esas muestras, les vamos a dar un nivel. ¿Dónde se va a encontrar? Me voy a ir un poco hacia atrás, nada más para explicarlo de manera rápida. Con esta diapositiva. Y vas a decir, bueno, pues ¿a qué nivel le voy a corresponder? ¿Qué nivel voy a tener de cuantización? Ahora sí, ya lo que voy a hacer, pues bueno, pues ya lo sabemos, o sea, qué nivel, o sea, qué escalón, o sea, a cuál le va a corresponder. Y pues ahí ya, ahora sí ya se presentan algunos paradigmas. El primero de ellos, pues, el ruido de cuantización. Bueno, ¿perdón? Ok. Pues ese es lo que, cuando no se conoce dónde se va a encontrar el tamaño de la muestra, el nivel, ¿no? Como lo habíamos visto aquí, o sea, ¿qué nivel vas a corresponder? Ya lo analizamos y ya vimos de dónde parte ese ruido de cuantización, matemáticamente de dónde viene. Y habíamos dicho que si yo incremento el número de niveles, pues obviamente va a incrementar ese ruido de cuantización. No me conviene.
Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues vamos a hacer uso de la cuantización no lineal, a pesar de que pues no voy a poder eliminar ese ruido de cuantización. Voy a comprimir y voy a expandir y a comprimir esa señal, de tal forma que voy a tratar de quitarle el ruido lo más que se pueda. Ajá. Pero al mismo tiempo, pues obviamente la voy a expandir. Y pues bueno, pues esa señal, esa relación señal a ruido, pues se va a mover en un rango dinámico, o sea, se va a agrandar, se va a achicar, como el chorrito, como les había dicho, y pues eso quien lo va a dictar son dos leyes, ley A y ley mu. ¿De acuerdo? Entonces habíamos explicado que nada más voy a analizar para la parte positiva, y ya con eso, bien, para poder alcanzar el nivel máximo de los 127 volts pico. Y con eso ya tengo lo que viene siendo la cuantización, ¿de acuerdo? Y pues ya estamos preparados para ver la parte de codificación, pero eso es tema para nuestra próxima sesión, para nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda o si nos quedó claro. Hasta ahora Todo todo claro. bien, profe. Ahorita todo bien, profe. ¿Sí? O ya los dejé con la boca entreabierta y un gesto de ingratitud en la cara. No, pues ahí más o menos andamos. Excelente, excelente. Pues estamos tratando de hacer el curso un poco más, más, ¿cómo decirlo? Un poco más, más práctico, ¿no? O sea, ya lo estamos aterrizando ya a un nivel un poquito más aplicativo, ¿no? O sea, porque como todo esto tiene viene obviamente de un sustento matemático. Pero pues esta parte que ya acabamos de ver, pues es lo que ya se usa totalmente en la industria. Y obviamente son las bases. Ya casi no se usa, o sea, ya la telefonía PCTN pues prácticamente ya va de salida. Ya todo se está manejando por telefonía IP, ¿no? Pero a final de cuentas esto es indispensable conocerlo porque de aquí surgen conceptos muy interesantes. En el caso de la PCM, o sea, ya cuando veamos la modulación por codificación de pulsos, salen ahí unos protocolos de comunicación y que esos en su momento se usan precisamente para la telefonía, tanto telefonía sobre IP como para la telefonía celular. ¿De acuerdo? Ahí recordarán, incluso hasta échenle una ojeada a sus apuntes. Y cuando les mostré la introducción, un canal de telefonía IP, pues incluso, digo, de telefonía celular, estaba a 32 kbps haciendo uso de ADS-PCM, ¿no? Que quiere decir que es adaptativa y codificativa pero a final de cuentas es PCM, ¿no? Pues bien, si no tenemos dudas, entonces nos vemos la siguiente clase, que sería el lunes, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la clase o en relación a sus tareas? Hasta el momento creo yo que casi les contestamos a todos, ¿no? Sigan las recomendaciones que se les he estado dando para que puedan mejorar sus trabajos, ¿de acuerdo? Y como último, lo que les voy a pedir cuando manden sus tareas, por favor, en el asunto del correo, pongan su nombre, su número de boleto que pertenece. En el asunto del correo, especifíquenme de qué es la tarea, por favor. A lo mejor se me olvidó a mí mencionarlo, pero háganlo bien porque no soy adivino, ¿no? Tengo que estarme, me mandan ahí sus correos y pues híjole, este cuate, pues no, quién sabe quién es, ¿no? Haciendo uso de sus apellidos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Ok. profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el domingo ya mandamos otra vez el resumen de esta semana, ¿verdad, profe? Firma, ya lo saben. Ahora sí que esa pregunta no se pregunta, ¿no? Ya lo sabemos, ya tenemos nuestras fechas. Ya debieron haber entregado la práctica 2 que se refiere al PAM. Ya la mayoría ya debió haberla entregado, ¿no? Y si no la entregaron, pues bueno, ahora sí que en el pecado llevan la penitencia. Si no hay otra cosa más que agregar, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.
Disculpe, profesor, ¿podría repetirme el formato del asunto del correo, por favor? Claro que sí. En tu asunto me pones qué tarea es Ujú. o qué práctica es, ¿de acuerdo? Y Ujú. ya en el cuerpo de tu correo me perteneces, por favor, ¿de acuerdo? ¿En el cuerpo qué, perdón? En el cuerpo de correo, o sea, ahí donde redactas, pues, o sea, ya cuando te pones a escribir ahí, cuando mandas un correo, pues ahí nada más pones lo que te acabo de explicar, ¿de acuerdo? Es que se cortó, profe, no entendimos qué fue lo que dijo. Por A favor, ver, ¿nos repite? claro que sí. En el asunto van a poner qué tarea es o qué práctica es, ¿de acuerdo? Sí. Y en el cuerpo del correo me van a poner su nombre, su número de boleta y el grupo al que pertenecen. ¿Sí se escuchó Ok. o se cortó? Sí, ya se escuchó. Gracias. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Sí, profesor. Gracias a todos. Gracias a Gracias, usted. profe. Gracias, profesor. Nos vemos, profe, Cuídense. cuídese.